We'll continue with our next speaker is Juan David López from Alcalá de Valle in Colombia. He received a degree in physics engineering in 2017 and a master science in 2020. He's currently pursuing a PhD in nanotechnology engineering, and he's working as a researcher at the Photonics and Instrumentation Laboratory at the Federal University of Rio de Janeiro in Brazil. And his research interests include fiber optic sensors and nanomaterials. So please, Juan David. Okay. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Como ya lo dijo el profesor Carlos, mi nombre es Juan David López Vargas. Yo soy estudiante de doctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabajo en el Laboratorio de Instrumentación y Fotónica en Brasil y actualmente me encuentro en la Universidad Pública de Navarra haciendo una estancia doctoral. Mis tutores son el profesor Ignacio del Villar e Ignacio Raúl Matías. Bueno, yo aquí en voy a comentarles básicamente lo que he hecho en este tiempo de la estancia doctoral. Estamos haciendo un estudio sobre un refractómetro basado en una fibra polimérica de bajo índice de refracción con una región pulida en la cual depositamos un LMR para ser utilizado primero como refractómetro y segundo para explorarlo, por ejemplo, en sensores biológicos, sensores de gas o cualquier tipo de analito que sea detectado en líquidos. Bueno, aquí un resumen de mi presentación. Vamos a tener una introducción, materiales y métodos, una pequeña simulación, resultado experimental y finalmente una conclusión. Bueno, en este mundo de las fibras ópticas, primero tenemos que definir que una fibra óptica no es más que un medio por el cual se propaga luz. Esa luz lo que lleva es una información. Si nosotros queremos alterar esa información que queremos recibir en la otra esquina, necesitamos hacer unas modificaciones en las fibras. Para eso vienen siendo propuestos diversos mecanismos, por ejemplo, hacer un pulido lateral en el cual el núcleo de la fibra queda expuesto y este núcleo tiene contacto con el medio externo y así podemos saber qué está pasando en el medio externo. También existen, por ejemplo, estas configuraciones que son fibras monomodo, multimodo y monomodo, los cuales generan una especie de interferómetro, los cuales también pueden ser utilizados para detectar agentes externos. Existe fabripejo en fibra óptica, que es básicamente tener una fibra monomodo que tiene una cavidad interna, una cavidad hueca. También existen las FBGs que son mayoritariamente comercializadas. Estas también se pueden volver sensores de índice de refracción si nosotros retiramos el cladding y dejamos el núcleo expuesto. Pero esto también estas redes de Bragg que son grabadas internamente en la fibra se pueden modificar colocando lateralmente o siendo de largo periodo y con eso ya tenemos que la luz que está interna en la fibra va a salir y vamos a poder detectar lo que está por fuera. También existen otras propuestas que es modificar la geometría de la fibra, en el cual generamos un campo evanescente. Ese campo evanescente lo que va a hacer es tener contacto con el medio externo, una parte de la luz regresa y esa parte de la luz que regresa es la que nos da la información de qué hay por fuera. Bueno, en este caso lo que nosotros venimos trabajando es una fibra multimodo que hacemos un pulido lateral, posteriormente le depositamos un LMR y lo ensayamos en algunas aplicaciones. Bueno, aquí yo traje pues un resumen básico de la literatura. Me enfoqué más en las fibras ópticas multimodo de 200 micrómetros, que son aproximadamente el mismo tamaño de las cuales utilicé en esta investigación. El tipo de materiales utilizado, hito, azo, óxido de indio, óxido de estaño, IXO, y aquí podemos ver la sensibilidad de cada una. La mayoría de estos trabajos fueron realizados aquí en la Universidad Pública de Navarra. De aquí podemos destacar, por ejemplo, la fibra ND, que tiene una sensibilidad cercana a 13.000, esta fibra de 200 micrómetros, que tiene una sensibilidad pues, de 12.500 aproximadamente. Bueno, estas son más o menos las sensibilidades experimentales que podemos encontrar en fibra óptica. Aquí un pequeño resumen sobre lo que podemos encontrar en la teoría sobre los LMR. Aquí algunas sensibilidades teóricas, pues vemos que algunas están muy por encima de lo que ya fue encontrado experimentalmente. Bueno, esto fue sacado de este review que fue publicado en el año pasado. Bueno,
En esta investigación, el objetivo principal es que alcanzar un récord de sensibilidad comparado pues con los que ya tenemos en la literatura y posteriormente aplicar esa ventaja en sensores biológicos, sensores de gas o algún analito que se quiera detectar en líquidos. Bueno, para esta investigación lo primero es utilizamos una fibra óptica polimérica que es la CITO, que es una cadena de carbonos, flúor, y ella tiene unos terminales que se pueden componer de hidroxilas y carboxilas, lo cual permiten, por ejemplo, futuramente explorarse como biosensor. La que utilizamos en este caso fue una fibra que tiene un núcleo de 220 micrómetros y el total de ella con el clay es de 490 micrómetros. No sé qué pasó aquí. Aquí había una figura. Bueno, utilizamos utilizamos óxido de estaño para poder generar el LMR. El LMR se puede generar a través de un óxido metálico, existen también polímeros que lo generan y el óxido de grafeno. En este caso hemos utilizado óxido de estaño debido a que él es bastante estable. Y esta cámara que vemos acá es una cámara de Spatting del Laboratorio de Sensores de la Universidad Pública de Navarra en la cual hacemos las deposiciones. Solo para efectos comparativos, traje una tabla mostrando el costo de la fibra óptica. No es un costo alto, es aproximadamente menos de $2 por metro. Si comparamos con la fibra normal monomodo de telecomunicaciones, creo que está en torno de un dólar por metro. Entonces no es muy cara. Bueno, aquí un resumen gráfico básicamente de lo que está siendo realizado en la investigación. Primero hacemos unas pequeñas simulaciones. Con estas simulaciones, ellas nos permiten prever la sensibilidad que puede tener la fibra óptica. Además de eso, nos permite determinar la espesura de la película delgada para poder obtener el LMR en la posición que necesitamos. Posteriormente, tenemos esta información, lo que hacemos es coger la fibra y le hacemos un polido lateral. Este pulido es hecho mecánicamente, lo hacemos usando unas lijas de fibra óptica. Posteriormente, aquí había otra figura, posteriormente le depositamos óxido de estaño a la fibra óptica y así generamos el LMR. Y ya esta fibra óptica en la parte final la metemos en una configuración experimental para hacer las mediciones adecuadas. Bueno, aquí pues un poco sobre la simulación. Estas simulaciones fueron hechas con la ayuda del profesor Ignacio del Villar. Lo que describe estos colores azules son las atenuaciones, es la aparición de los LMRs. Esto lo que indica es el porcentaje de luz que pasa. O sea, cuando tenemos un LMR, lo que ocurre es que vamos a tener una atenuación. Aquí tenemos longitud de onda, donde aparece, y la espesura o el gruesor de la película que necesitamos para obtener cada vez. Aquí el primer LMR en el modo TE, TM, segundo TE, segundo TM, y bueno, y ahí sucesivamente. Para hacer estas simulaciones necesitamos conocer algunas informaciones. Por ejemplo, el índice de refracción del sustrato. En este caso es CITO, que es 1.35, pero ella tiene unos coeficientes que están acompañados de unas variables en las cuales ellos cambian un poco dependiendo de la longitud de onda. Entonces, para esta simulación fue utilizada una ecuación específica. Tenemos que determinar también cuál es el índice de refracción de la película delgada y finalmente el medio externo. Bueno, con estas simulaciones nosotros podemos detectar que el objetivo era obtener un récord a partir del primer LMR. Entonces, para nosotros tener el primer LMR en el aire, nos dimos cuenta que estaba más o menos en 25 nanómetros el gruesor. Y revisando la literatura nos dábamos cuenta que para este tipo de sustratos de bajo índice de refracción, normalmente si encontramos en el aire el LMR, posiblemente necesitamos depositar 3 veces menos para poderlo encontrar en un líquido como el agua, que tiene un índice de refracción 1.33. Entonces, bueno, con esto ya sabíamos la espesura que íbamos a tener y posteriormente con esa misma espesura simulamos los LMR y con esos LMRs pudimos detectar o saber cuál sería la posible sensibilidad que tendría la fibra óptica. En este pequeño rango podemos ver que la sensibilidad está alrededor de 27.000. Y aquí estos son los LMR, variamos pues, los índices de refracción de 1.333 hasta 1.345, que ya está próximo al índice de refracción de la fibra óptica.
el acitojo. Bueno, después de hacer las simulaciones, ¿qué sigue? Vamos a fabricar el sensor. Para fabricar el sensor, lo primero que hacemos es coger una fibra óptica y le hacemos un pulido lateral, como se observa en esta figura. Aquí hicimos un pulido lateral y vemos que el espesor de la fibra óptica queda en la mitad del espesor inicial y que se forma una D en el pulido. Después de hacer eso, lo que hacemos es validar si realmente el núcleo está expuesto al medio externo. ¿Cómo vamos a saber eso? Simplemente utilizando líquidos con diferente índice de refracción, deberíamos tener unas pérdidas de luz, que fue lo que hicimos en estos momentos. Y esa sensibilidad para esos líquidos sin LMR dio de aproximadamente 8000% por unidad de índice de refracción. Si nosotros comparamos eso con la literatura, vemos que ya tenemos un avance. Por ejemplo, en este artículo publicado en el 2020, donde hacen el resumen de unos trabajos mostrando fibra óptica polimérica y utilizando la potencia como modo de medición, vemos que el máximo que encontramos es 3400 y aquí nosotros ya tenemos una sensibilidad de 8000. O sea, ya de entrada ya vamos ganando sensibilidad. Esto fue otro artículo que fue publicado ahorita en la Sensor en el 2023 y también fueron utilizadas fibras ópticas poliméricas y vemos que las sensibilidades son pequeñas, son en torno de 1000% y aquí tenemos 8000. O sea, de entrada ya vamos ganando. Bueno, después de pulir varias fibras, lo primero que hicimos fue determinar cuál era el tiempo necesario para encontrar los LMR en la posición adecuada. Entonces hicimos lo que se llama un mapa de color, dejamos depositando la fibra óptica por más de 2 horas y lo que hicimos fue determinar dónde estaban las atenuaciones debido al LMR en el aire. Entonces, dependiendo de este tiempo, nosotros vimos que aproximadamente en 5 minutos ya teníamos el primer LMR LTE. Entonces, si queríamos ese LMR en líquido, necesitábamos depositar 3 veces menos. Entonces, dividimos el tiempo por 3 para poder obtenerlo en el líquido. Entonces, una vez depositado y obtenido en el líquido, hicimos la validación de la sensibilidad del sensor. Cambiamos pues a varios índices de refracción de 1.333 hasta 1.345, que fueron los simulados, para que los resultados experimentales y los simulados fueran complementarios, era posible comparar. Y aquí vemos que tuvimos una sensibilidad cercana a la simulada, ya que fue de aproximadamente casi 27.000. Aquí tenemos pues las dos sensibilidades. Hubo una sensibilidad teórica de 27.300 y una experimental que fue de 26.800. La literatura nos dice que si nosotros llevamos ese LMR hasta el NIR, vamos a aumentar la sensibilidad. Entonces, efectivamente fue eso lo que hicimos. Pasamos ese primer LMR y lo llevamos hasta la región del NIR. Tuvimos que colocarlo aquí comenzando esta región donde tenía resolución el espectrómetro, porque tal vez no se iba a ocupar toda la ventana y efectivamente fue lo que ocurrió. Vimos que en la región del NIR la longitud de onda andó bastante y eso nos dio una sensibilidad de 57.000, que es el récord que hemos obtenido con esta fibra. Bueno, aparte de esas medidas con azúcar y agua, que es sacarosa, hicimos unos ensayos preliminares tratando de simular un biosensor con la ayuda de Melanie y de Desiree, que son dos doctorandos que trabajan en la área bio. Entonces ellas nos dieron un soporte bastante grande para hacer estos experimentos. Básicamente lo que hicimos fue, primero, probar si era posible funcionalizar la fibra con las técnicas que ya se conocen en el laboratorio. Ese era el objetivo inicial. Y segundo, después de funcionalizar, pues ver si había una detención. Pues hicimos un ensayo preliminar utilizando anti-GGG de un microgramo, 5 microgramos y 10 microgramos y vimos efectivamente que era posible funcionalizar. Ya se deben hacer diversos cambios para poder obtener mejores resultados. Pero la parte que queríamos determinar fue posible. Aquí tenemos también un ensayo de humedad. Vimos que el sensor responde bien a humedad. Hicimos una variación de 30% hasta 90% de humedad. Esto nos puede indicar que este sensor también nos puede funcionar para medir humedad. Aquí fue utilizado el primer LMR en el aire. Como ya lo habíamos simulado, ya habíamos hecho el mapa de color, era muy fácil saber cómo lo íbamos a obtener. Ya una vez hemos obtenido el LMR, simplemente hacemos el ensayo.
Y esto fue otro ensayo preliminar que hicimos para medir amoníaco. Lo que hicimos fue utilizar el segundo LMR, que era bastante estable, lo colocamos en una cámara de gas y le colocamos amoníaco. En este caso, no quise monitorear el desplazamiento de la longitud de onda, sino que quise monitorear las pérdidas de potencia que tiene, ya que el sensor, además de ser bueno para un desplazamiento de longitud de onda, es bueno para monitorear a través de potencia. Aquí vemos pues los cambios de potencia, son pérdidas en potencia, y a unos pequeños cambios de la cantidad de gas, él respondió correctamente. Bueno, conclusiones sobre el trabajo. Hemos visto que esta fibra CITO tiene bastante sensibilidad, sin ni siquiera colocar el LMR. Ya tiene una sensibilidad de 8000%. Estamos considerando cuando la fibra está pulida lateralmente. Se pueden pulir dos laterales y tal vez eso incremente la sensibilidad. En este caso solo hemos pulido un lateral. Utilizando un diagrama para poder monitorear a través de pérdidas de potencia, podemos fabricar un biosensor. ¿Por qué es muy viable esta parte? Porque es una fibra polimérica, tiene radicales hidroxilas, carboxilas que son fácilmente funcionalizables. Entonces esto nos permitiría de pronto quitar un poco el metal de lado y irnos directamente a la funcionalización. Bueno, ya hablando de LMRs, vimos que la simulación nos dio información sobre la espesura que necesitábamos de la película y también nos predijo la sensibilidad. Los resultados experimentales nos mostraron una sensibilidad de 57.000 en el NIR y de 26.000 en el visible. También vimos que la citola podríamos explorar como sensor de gas o como sensor de humedad. Sin embargo, desde la poca experiencia que tengo, es muy recomendable utilizar encima de ese LMR nanopartículas, ya que las nanopartículas tienen un área superficial muy grande y eso nos permite que el gas se concentre en esas nanopartículas y así aumentar la sensibilidad. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Juan David, por la presentación. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si el público nos alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, una duda. Cuando has dicho lo de que dividías, o sea, para calcular la posición del LMR, dividías el tiempo entre 3. Sí, No he entendido porque en la deposición es en aire, ¿no? sí, la deposición es en Pero aire. si depositas, no, No, puedes, bueno, no me expliqué bien. Lo que pasa es que la sensibilidad de fibra es muy alta. Entonces, al tener una sensibilidad muy alta, si nosotros estamos viendo el primer LMR en el aire, estamos en un índice de refracción de 1. Y ahí si lo metemos en agua vamos a pasar a 1.333. Y si nosotros hacemos el cálculo con esa sensibilidad que tiene la fibra, básicamente vamos a estar a 4 o 5 micras. O sea, no lo vamos a ver en el visible. Entonces, por eso era necesario depositar 3 veces menos para poder encontrar el LMR en el agua. Sí, el objetivo era hacer sensores donde se puedan medir diferentes analitos en el agua. Y luego sí que mostrabas, ¿no?, la sensibilidad a la humedad. Sí, Eso es por el CITOP, por el óxido por el metálico, óxido metálico. Es por el óxido metálico. Sabemos que el óxido de estaño tiene ese pequeño problema, que es muy sensible a humedad. ¿no? Porque sí que hay estudios de la sensibilidad de la humedad con fibra normal, ¿no? Ujú, No en CITOP, es similar a lo que hay. sí. No, en este Mejor. caso sí es muy similar, pero utilizamos el segundo LMR, que esas 10, 20 veces en este tipo de fibra menos sensible. Entonces, si utilizamos el primer LMR, podemos, sino que utilizamos en este caso el segundo LMR nada más para validar si era posible hacer alguna detención. Sin embargo, si queremos medir humedad, debido a que es una fibra polimérica, esa fibra también tiene una sensibilidad a las humedades. Entonces, podríamos explorar esa sensibilidad sin depositar LMR. Son varias opciones que se pueden.
No sé si hay alguna pregunta por ahí. Ya que tienes esto puesto con el amoníaco, esto no sé si funciona, ¿eh? No sé si. Sí. Digo que con el amoníaco, o sea, aquí con el amoníaco, ¿aquí has puesto también estaño, óxido de estaño o Sí, no? óxido de estaño. El óxido de estaño no es muy sensible al amoníaco. Vale, entonces aquí, claro, aquí las pérdidas son a una lambda concreta, ¿no? ¿Cuál es? Son las longitudes. Ya estaban en 1003, no, 6000, perdón, 635. Que es el pico del El LMR. pico del LMR, sí. Entonces lo que hacemos no es ponerlo en el pico, sino ponerlo en un lateral como si fuera un filtro de borda, de la borda. Sí. Era una aclaración para Eso. Bien, otra. Bueno, comparado con los sensores que nos ha enseñado antes Anand, que son totalmente distintas topologías, y en tu caso sí que es verdad que los LMR se ven muy anchos, ¿no? Sí, bastante. Eso es. Bueno, en ese sentido todos tenemos experiencia de lo difícil a veces que es extraer información de los mínimos. Ajá. ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de extraer esos datos y automatizarlos? Porque veo que también tenéis muchísimos espectros que supongo que habréis metido alguna rutina para localizar los mínimos. Sí, sí. No, no. ¿Os ha dado problemas eso? Digamos que en términos de repetibilidad, que es lo que básicamente me está diciendo, se tiene repetibilidad siempre y cuando se tenga el mismo target, que es el principal problema que hemos tenido, que al acabarse un target de la misma fábrica llega y la sensibilidad. Pero digamos, si yo uso el mismo target ahorita, deposito uno, en un mes deposito el otro con el mismo, va a tener la misma sensibilidad. Hay un ruido que se genera, lo que usted decía, debido al ancho de la banda del LMR. Eso, pues, eso ya se pueden hacer tratamientos a través de MATLAB, los cuales pueden disminuirnos ese ruido y nos pueden acertar más para encontrar pequeñas diferencias. Una pequeña pregunta, bueno, darte la enhorabuena por todo el trabajo que has hecho y nada, pues sobre el biosensor, ¿lo has comparado con algún biosensor, pues también del MR, pero sin CITOP? Digo, para ver, o sea, en cuanto al límite de detección, ya sé que no habéis llegado muy bueno, Sí. pero en cuanto a desplazamiento, ¿habéis comparado con alguno de El los que ya hay? desplazamiento es muy parecido al que se encuentra en la literatura, el que tenemos en el laboratorio, inclusive a veces menor. Sin embargo, no les dije algo, y es que estamos teniendo algunos problemas con los reagentes que se están utilizando. Vale. Cuando se hace la funcionalización, parece que en medio de ese proceso, después de tener la funcionalización clara, cuando pasamos a PBS, se pierde una gran parte de esa funcionalización. Entonces, lo que estamos consiguiendo ver es con lo que quedó de la funcionalización en la fibra. Vale, o sea, que en teoría debería llegar más Sí, sí, límite, ¿no? sí. Vale, Sí, porque en la entiendo. en la funcionalización se desplaza mucho más. Ujú. O sea, ese es un dato importante. O sea, que cuando funcionalizas, desplaza más que sin CITOP, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Gracias. O sea, únicamente para intentar unir tu charla con la que ha dado Anand, la idea es cómo tú harías para reducir la anchura de los picos que tienes, si lo que ha hecho Anand tú lo puedes también utilizar o no. Lo de reducir la Sí. superficie y Esta hacer. pregunta yo no sé si es para Ajá. ti o para Anand. Sí, sí. I mean, the question is whether or not it's possible to use your strategy to reduce the peaks in his experiment. It depends on a fiber thickness. So he's polishing the fiber. So if it's a like we have to think like the thing is depending on the fiber thickness. Like right now he's polishing the fiber, so still all the light guarding on the core, and the part in the bottom is not useful. Mostly important part which is only guiding. That is having some less light. That's why if we use only the core part, then we will see more light. I think so. If we polish like that, so that only the fiber which is have only core, it interacts with light, it will get more sharp. It also possible like depositing some thin film, which can guide light to
more to the higher medium. Also possible. Yeah, we can try. But possible to reduce to more deep. Bueno, puede ser una alternativa, pero por ejemplo yo he hecho experimentos puliendo poquito y en el visible vemos una atenuación pequeña y no se ve tan ancha. Pero una vez pasa el NIR, o sea, así sea la atenuación pequeña o grande, siempre se va a abrir mucho en el NIR para ese tipo de fibra. Ya el segundo LMR sí es bastante pequeño, la atenuación es alta, pero la sensibilidad baja. Entonces ahí es el juego de qué nos sirve más. Thank you, Juan David. We'll have time later